Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con el tema de cambio de variable. Habíamos visto el cambio de variable la clase pasada, pero no habíamos visto qué era lo que pasaba cuando te quedaba una integral en el denominador. Por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba cuando te quedaba la integral del diferencial de x sobre x, ¿no? Entonces, anteriormente hemos visto todos los tipos de integrales, hemos estado hablando de integrales interesantes, hemos estado hablando de operaciones con fracciones y hemos hablado de polinomios, pero ya hablar de este tipo de cuestiones, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasaría? Fíjate, cuando yo ya tengo algo así, ¿no? O sea, cuando me queda la integral del diferencial de x sobre x, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que, bueno, pues tú dirías, ay, bueno, pues la subo y ya no hay problema, maestro, no, la integro, pero no puedes ocupar la fórmula de integración para x a la menos 1. Acuérdate que habíamos dicho que la fórmula de integración de una potencia es válida, pero para cualquier n distinta de menos 1, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer si llegamos a encontrarnos con este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando nos queda la integral del diferencial de x sobre x. Y bueno, la respuesta es que cada que tengas la integral del diferencial de x sobre x, esto va a ser igual al logaritmo natural de x, ¿no? Y bueno, vamos a manejarlo. Vamos a manejarlo. Muchas veces se va a manejar con el valor absoluto. ¿Por qué el valor absoluto? Pues porque acuérdate que el logaritmo de un número, ¿qué es el logaritmo? Pues el logaritmo no es otra cosa que el exponente, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo tengo una potencia, le estoy aplicando el logaritmo natural, entonces esa potencia debe de ser positiva, ¿no? O sea, lo que puede ser negativo es el logaritmo, pero la potencia, acuérdate que cuando yo aplico el logaritmo a una potencia, pues la potencia debe de ser positiva para que tenga su logaritmo, por definición, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso al momento de aplicar el logaritmo natural por la cuestión de los negativos. Ajá. Entonces aguas con los negativos, porque los negativos nos pueden traer complicaciones al momento de estar haciendo el logaritmo natural, ¿no? Entonces, por definición, lo que yo tengo aquí es siempre que yo tenga la integral del logaritmo natural, voy a poner valor absoluto, ¿sí? Ahí está. Entonces tengo logaritmo natural de x más una constante, ¿sí? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues porque si yo tengo esta función, acuérdate que a esta función le llamábamos la famosa antiderivada, ¿no? Entonces, esta es la famosa antiderivada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo derivo la antiderivada, no? ¿Qué pasa si yo derivo la antiderivada? Bueno, pues lo que estaría haciendo es derivar el logaritmo natural de x, ¿no? Y de tus clases de cálculo diferencial, te debieron de haber enseñado que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿no? Es por eso que la integral del diferencial de x es igual al logaritmo natural de x más una constante. Es por esa razón, ¿no? Entonces, si yo tengo la antiderivada y la derivo, la derivada del logaritmo natural de x, pues, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre x. Y acuérdate que pues la derivada de la constante vale 0, ¿no? Es por ello que siempre que tengamos la integral del diferencial de x sobre x, siempre va a ser logaritmo natural. Acuérdate de eso. Ajá. Entonces, ya te estaré dejando tarea de esta parte, juntándola con cambio de variable, para que puedas trabajar en ello. Y bueno, pues vamos a ver unos ejemplos para que puedas entender esta parte, ¿no? Fíjate, entonces recuérdalo, no nada más se cumple para x, se cumple para cualquier variable, es decir, si yo tengo la integral de el diferencial de, ¿qué te gusta? Diferencial de u, si yo tengo el diferencial de u sobre u, ajá, vamos a ponerlo aquí arribita,
diferencial de u sobre u. Ajá. No tengo ya que subir nada. Simplemente esto va a ser el logaritmo natural de u más una constante. ¿Ok? Recuérdalo, no nada más se cumple para X, se cumple para U, W, Z, la variable que sea. Ajá. Entonces, hay que checar eso bien, ¿no? Entonces, fíjate, vamos con esta primera integral que se ve muy complicada, pero que, pues, que no lo es, no es tan complicada como parece, ¿no? Entonces, es la integral de 1 entre 1 más raíz de 2x. Ajá. Entonces, bueno, aquí desde un principio puedes hacer un cambio de variable, puedes hacer u igual a 2x, pero bueno, yo la hice así directo. Lo que estoy haciendo es el viejo truco de multiplicar por un 1 que convenga, ¿no? Entonces, ¿para qué hago eso? Pues para racionalizar el denominador. Entonces, multiplico por el conjugado del denominador, ¿no? Si tengo 1 entre 1 más raíz de 2x, el conjugado sería 1 menos raíz de 2x. Entonces, eso se multiplica tanto arriba como abajo. Acuérdate, ¿para qué hago eso? Pues para poder hacer la integral, ¿no? Entonces, al momento de hacer la multiplicación en el numerador, me queda el conjugado, 1 menos raíz de 2x, y abajo me queda una diferencia de cuadrados. Acuérdate que siempre que multipliques un binomio por su conjugado, te queda una diferencia de cuadrados. Entonces, esto va a ser 1 al cuadrado es 1, y raíz de 2x al cuadrado se cancela la raíz con el cuadrado y me queda menos 2x, ¿no? Ahora, ¿para qué hice eso? Pues ahora lo que procedo a hacer es abrir esta fracción. ¿A qué se le llama abrir? Pues a el ver esta resta como una resta de dos fracciones. Entonces voy a agarrar el 1 y me quedaría la integral de 1 entre 1 menos 2x por un lado, ajá, menos por el otro lado me quedaría raíz de 2x sobre 1 menos 2x. Si te das cuenta, estas ambas integrales tienen el mismo denominador. Ambas integrales tienen el mismo denominador, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, procedo a hacer primero, voy a hacer primero la primera integral, ¿sí? Ahorita, fíjate, aquí simplemente lo que estoy haciendo, si yo tengo raíz de 2x, bueno, eso lo puedo ver como raíz de 2 por raíz de x, estarás de acuerdo, por propiedades de los radicales. Entonces, la primera integral la dejo tal y como está, pero la segunda integral me queda menos raíz de 2 por la integral de raíz de x sobre 1 menos 2x, ¿sale? Entonces, vamos primero con la primera integral, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer a la primera integral? Bueno, pues a la primera integral le voy a hacer un cambio de variable. Voy a hacer u igual a 1 menos 2x. Ajá. Entonces, fíjate, al hacer ese cambio de variable, si yo hago u igual a 1 menos 2x, la derivada es menos 2 por el diferencial de x. Ajá. Y bueno, el menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Entonces me queda que diferencial de u sobre menos 2 es igual a diferencial de x, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda que la integral de 1 entre 1 menos 2x, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues sustituyo el valor de 1 menos 2x, que es u, y el diferencial de x lo voy a sustituir como diferencial de u entre menos 2. ¿Sale? Hago un sándwich. ¿Y con quién me topo? Fíjate con qué integral me topo. Me topo con la integral de menos un medio por la integral de diferencial de u sobre u, la que te había comentado acá arribita, ¿no? Entonces, la integral del diferencial de u sobre u, ¿a qué es igual? Pues al logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Ajá. Entonces, ahí está. Por lo tanto, tengo menos un medio del logaritmo natural del valor absoluto de u. Acuérdate que ya no hay que subir la u. Esto solamente se vale para cuando tengo la u elevado a la 1 en el denominador. ¿Sí? Aguas con eso, solamente ahí puedo decir que esto es menos un medio del logaritmo natural de u más una constante. Y bueno, ¿quién era u? Pues u era 1 menos 2x. Por lo tanto, la respuesta para esta primera integral va a ser menos un medio del logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos 2x más una constante. ¿Sale? Ahora, no he terminado. Me falta hacer la segunda integral. Para la segunda integral,
Fíjate, este menos raíz de 2, bueno, pues ese se queda ahí, no tengo mayor problema. Lo que agarro es la integral de raíz de x sobre 1 menos 2x. Y fíjate qué cambio de variable voy a hacer. Voy a hacer x igual a u cuadrada. ¿Por qué hago x igual a u cuadrada? Ah, pues porque si tú te das cuenta, aquí en la integral tengo una raíz de x. Entonces, como tengo una raíz de x, ¿qué pasa si a una raíz le aplicas a una potencia al cuadrado, le aplicas una raíz? Ah, pues te queda el valor de adentro, ¿no? Ajá, entonces, si yo tengo esa parte, por eso hago x igual a u cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Como x es igual a u cuadrada, estarás de acuerdo que raíz de x es igual a u, aplicando raíz cuadrada a esta igualdad. Ajá, yo le aplico raíz cuadrada a esta igualdad y al aplicarle la raíz cuadrada, me queda raíz de x igual a u. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a derivarla. Tengo raíz de x igual a u y al derivarla, obviamente que la derivada es de acá, ¿eh? La derivada es de acá. Entonces, la derivada de x me queda 1, entonces el diferencial de x, ¿qué sería? Pues 2 veces u por el diferencial de u. Ajá. Una vez que yo ya tengo esa parte, una vez que yo tengo diferencial de x igual a 2 veces u por diferencial de u, fíjate cómo va a cambiar la forma, ¿no? Cómo va a cambiar la forma de esta parte. Fíjate lo que va a pasar. Lo que va a pasar es, tengo la integral de la raíz de x sobre 1 menos 2x. Yo dije que raíz de x sea u, porque tomé el cambio de variable x igual a u cuadrada. Entonces me queda la integral de u sobre 1 menos 2 por u cuadrada, porque yo dije que x fuera u cuadrada. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y el diferencial de x, ¿quién es? Pues va a ser 2 veces u por el diferencial de u. Acuérdate que siempre que hagas un cambio de variable, tienes que dejar todo en términos de u. ¿Sale? ¿Qué logré con eso? Fíjate. Ah, bueno, aquí ya me metí con otro tema, que es integración por fracciones parciales. Ajá. Entonces, bueno, esa parte todavía no la vemos, la integración por fracciones parciales. Pero bueno, no está muy complicada, fíjate. No es algo que así tenga mucho que, que hacerse así, que digas, uy, qué complicado es, ¿no? Sino que, bueno, pues se hace un cambio de variable para poder hacerla, pero bueno, vamos a dejar hasta ahí esa primera parte, porque si no, no quiero que te me confundas. Ya llegaremos, ya llegará el momento en que veamos estas integrales, que es el siguiente tema, ¿no? Cuando veamos integración por fracciones parciales, porque este tema sí está un poquito más complicado, pero bueno, o sea, no cambia de ahí. Entonces, ahorita quiero que te quedes con este concepto, este primer concepto que acabamos de ver, que la integral de 1 sobre 1 menos 2x me quedó menos un medio del logaritmo natural más una constante. ¿Sí? Más adelante veremos cómo termina este ejercicio. Ahora quiero pasar a otra integral en donde se aplica el cambio de variable con el logaritmo natural, fíjate. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, eh, ok, aquí está. Fíjate, tengo esta. Aquí hay un cambio de variable. Bueno, ahí hice muchas operaciones y todo esto todavía tiene que ver con la integral. Está muy larga. Ajá, entonces no quiero meterme ahorita en eso porque te me vas a confundir. Fíjate, vamos con otro ejemplo sencillo, así fácil para que lo puedas entender. Por ejemplo, cuando me piden la integral de la tangente, muchas veces yo puedo pensar que la integral de la tangente, bueno, pues es directa y no lo es, ¿no? Pero con ayuda de identidades trigonométricas, pues se convierte en un logaritmo natural, fíjate. La integral de la tangente de u es la integral, estarás de acuerdo que la tangente es seno sobre coseno. Ajá, si te acuerdas de tus identidades trigonométricas. Entonces, como la integral de la tangente es seno sobre coseno, hago un cambio de variable. Tomo a v, no puedo tomarla como u porque ya está en u la integral, ¿sí? Ya está en términos de u, entonces no vayas a poner u otra vez porque tú solito te vas a confundir si pones la misma variable. Entonces, v igual a coseno de u, hago v igual a coseno de u y la derivada del coseno de u, ¿quién es?
Pues la derivada del coseno de u es menos el seno de u. Y resulta que aquí arribita tengo al seno de u. ¿Sí lo ves? Entonces, al hacer la derivada, pues me doy cuenta que lo único que está estorbando, pues es el menos, ¿no? Porque aquí tengo al seno positivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues esta derivada la multiplico por menos 1 de ambos lados y me queda que menos el diferencial de v es igual al seno de u. Ajá. ¿Qué implica eso? Pues que al momento de hacer el cambio de variable, fíjate, primero vi a la tangente como seno sobre coseno. Ahora, voy a sustituir. ¿Quién es el seno de u por el diferencial de u? Bueno, pues el seno de u por el diferencial de u no es otra cosa que menos el diferencial de v, aquí lo estoy poniendo arriba, menos el diferencial de v sobre, bueno, pues yo dije que el coseno de u fuera v, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Menos la integral del diferencial de v sobre v. Ajá. Entonces, ¿qué es eso? Pues eso no es otra cosa que menos el logaritmo natural del valor absoluto de v más una constante. Pero ¿quién era v? Pues v es el coseno de u. Por lo tanto, la integral de la tangente de u, pues no va a ser otra cosa que menos el logaritmo natural del coseno de u más una constante. ¿Sí? Y lo puedo derivar. Y al momento de derivar te vas a dar cuenta que la derivada del logaritmo natural me lleva a la tangente, ¿no? Entonces, esta es la famosa antiderivada, acuérdate. Entonces, ahí está otra integral en términos de logaritmo natural, que es el tema que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, acuérdate siempre, siempre que me quede la integral de la tangente de u, bueno, pues la integral de la tangente de u va a ser igual a menos el logaritmo natural del coseno de u. ¿Cómo llegué a eso? Utilizando identidades y cambio de variable. ¿Sí? Entonces, bueno, no solamente esa integral se puede resolver así, también hay muchas otras maneras, pero bueno, no es lo que quiero que entiendas es que no vayas a aplicar formulazo. Hay toda una teoría para poder hacer esta integral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me llego a topar también, ya que estamos hablando de la integral de la tangente? Ajá. ¿Qué pasa si yo me llego a topar con la integral de la cotangente? ¿No? Y ahora vamos a manejarlo con X, no con U, para que no haya esa cuestión de que la U, que la X, que me hago bolas, ¿no? Entonces, cotangente de X, ¿qué pasa con la integral de la cotangente de X? A ver, vamos a ponerla en otro renglón. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Para hacer la integral de la cotangente de X, esto va a ser igual a la integral, voy a utilizar identidades trigonométricas, ajá, la cotangente de X es igual a coseno de X sobre seno de X, ¿no? Por el diferencial de X. Ajá, y entonces lo que vamos a hacer, hacemos otro cambio de variable, ahora sí llamamos a u, sea u igual al seno de X, ¿no? Y derivamos el seno. Entonces, la derivada del seno, el diferencial de u, ¿a qué va a ser? La derivada del seno, pues va a ser el coseno de x por el diferencial de x, ¿no? Que resulta que es lo que tengo en la parte de arriba. ¿Sí lo ves? Aquí está el coseno, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con esta integral? Una vez que ya hicimos nuestro cambio de variable, seguimos hablando del cambio de variable, la integral de coseno sobre seno, ¿a qué va a ser igual? Pues bueno, estarás de acuerdo que me va a quedar la integral, en este caso el coseno de x por el diferencial de x es diferencial de u, entonces me va a quedar diferencial de u sobre u, ¿no? Ahí está, porque yo dije que u fuera el seno de x, ¿no? Y otra vez, esto va a ser igual al logaritmo natural. Ajá, esto va a ser igual al logaritmo natural de u más una constante. Pero ¿quién era u? Bueno, pues u no era otra cosa que el seno de x. Por lo tanto, me va a quedar la respuesta final. Va a ser que la integral de la cotangente de x va a ser igual al logaritmo natural del seno de x más una constante. Entonces, cada que yo me encuentre en mi camino la integral de la cotangente, acuérdate
La integral de la cotangente es el logaritmo natural del seno de x y la integral de la tangente es menos el logaritmo natural del coseno, ¿no? Tiene varias variantes, pero hay que saber propiedades de los logaritmos para poder cambiarle la forma. Ajá. Tiene varias variantes los resultados, pero no voy a hablar de eso ahorita para que no te me asustes. Entonces, nada más esa parte, ¿no? Entonces, ahí está, acuérdate, la integral de la tangente y la cotangente son logaritmos naturales, ¿sale? Vamos a pasar a otros ejemplos más. El día de hoy estamos hablando de, seguimos hablando de cambio de variable, pero ya con logaritmos, ya con integrales un poquito más involucradas con logaritmos. Y fíjate, vamos a abrir otro Word importante en donde vienen más ejemplos así interesantes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, esta, ¿no? Esta es una clásica muy fácil. Estos ejemplos son de la tarea que te voy a dejar. Algunos son ejemplos ya tengo resueltos. Obviamente ahí los comparto contigo. Y bueno, fíjate, tienes y igual a la integral del diferencial de y, que es igual a la integral de 3 sobre 2 menos x, ¿no? Entonces, bueno, ahí haces un cambio de variable. Vamos a poner el cambio de variable en el otro renglón para que se vea lo que se está haciendo. Estamos haciendo en esa integral u igual a 2 menos x. Hacemos u igual a 2 menos x y la derivamos. Entonces, la derivada de 2 vale 0. La derivada de menos x vale menos 1. Te queda menos el diferencial de x. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Bueno, aquí el 3 sale de la integral, pero ¿por qué sale un menos 3? Pues porque resultó que menos el diferencial de u es el diferencial de x, ¿no? Entonces estoy sustituyendo el diferencial de x. ¿Quién es el diferencial de x? Pues es menos el diferencial de u. Por eso me queda menos 3 veces la integral del diferencial de u sobre u. Y otra vez, ¿a qué es igual eso? Ah, bueno, pues otra vez esto es igual a menos 3 veces el logaritmo natural del valor absoluto de 2 menos x más una constante. ¿Sí lo ves? Ajá, ahí te das cuenta de cómo estamos haciendo esa parte de la antiderivada. Es menos 3 veces el logaritmo natural de 2 menos x. Y bueno, ahí lo que estamos haciendo en el siguiente renglón es darle valores a x. Eso ya más adelante que veamos tu tarea, veremos por qué se está haciendo eso, ¿no? Básicamente lo que se intenta hacer es graficar el resultado, graficar la antiderivada, menos 3 veces el logaritmo natural del valor absoluto de 2 menos x. Ajá. Se encuentra que la constante vale 0. Y bueno, ahí está la gráfica, ¿no? De esa función. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en gráficas. Lo que estamos viendo es el cambio de variable, ¿no? Fíjate, esta otra es muy parecida. ¿Qué pasa si tengo la integral de 2x sobre x menos 1 al cuadrado? Otra vez, hacemos un cambio de variable. Permíteme tantito. Ok, continuamos, fíjate. Tengo u igual a x menos 1, ¿no? Entonces tengo u igual a x menos 1. Lo que hago otra vez, como en el ejemplo anterior, es un cambio de variable. Y entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo es el derivarla, ¿no? La derivada de u igual a x menos 1, diferencial de u es diferencial de x, estarás de acuerdo. Pero como yo tengo una x en el numerador, pues tengo que despejar de aquí la x, ¿verdad? Entonces, la x es igual a u más 1. ¿Estarás de acuerdo que x es igual a u más 1? Entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo aquí es, bueno, tengo x igual a u más 1. Entonces, al momento de sustituir en la integral, ¿qué me va a quedar? El 2, acuérdate, sale de la integral. Me queda 2 por la integral de x, pero x, ¿quién es? X es u más 1. ¿Sí? Entonces me queda 2 veces la integral de u más 1. Y entonces, ¿sobre quién? ¿Quién es u? Pues u es x menos 1. Entonces me queda 2 veces la integral de u más 1 sobre u cuadrada. Porque yo dije que u fuera x menos 1. Ajá. ¿Vamos bien? Y entonces, bueno, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces con esta parte? Pues lo que vas a hacer
es abrir la integral, te va a quedar 2 veces la integral de u sobre u cuadrada por diferencial de u más, acuérdate que este 2 va a afectar a toda la suma, ¿eh? Este 2 va a afectar a u y va a afectar a este 1 de acá. Por eso me queda 2 veces u sobre u cuadrada más 2 veces la integral de 1 entre u cuadrada. ¿Sí lo ves? Ese 2 afecta a ambas integrales. Ahora, la primera integral, u sobre u cuadrada, ¿quién es? Pues es 2 veces la integral del diferencial de u sobre u, porque una u de arriba se va con una u de abajo, que no es otra cosa que el logaritmo natural, ¿verdad? Más 2 veces, si yo tengo 1 entre u cuadrada, bueno, pues ese no hay problema. Esto sería 2 veces la integral de u a la menos 2 por el diferencial de u. Entonces, la primera integral te quedaría 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de u. Y la segunda integral, la integral de u a la menos 2, pues ya te la sabes, es u a la menos 1 entre menos 1, más una constante. Y no se te olvide que hay un 2, ¿no? Finalmente, ¿quién era u? U era x menos 1. Por lo tanto, el resultado final al momento ya de sustituir, bueno, aquí ya están aplicando las propiedades del logaritmo natural, que si te dice que si tienes un 2 como coeficiente al lado del logaritmo natural, aquí te quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de u al cuadrado, es decir, el coeficiente se convierte en exponente. Regla número 3 de los logaritmos. Te acordarás de las reglas de los logaritmos. Si quieres, la próxima clase le damos una repasada a las reglas de los logaritmos para que te acuerdes. El coeficiente se convierte en exponente. Ahí está. Entonces me queda el logaritmo natural del valor absoluto de u cuadrada menos, bueno, más entre menos, me queda menos 2 sobre u, porque u a la menos 1, pues lo pongo abajo, ¿no? Entonces me queda menos 2 sobre u más la constante, ¿no? Y bueno, ¿quién era u? U es x menos 1. Por lo tanto, la respuesta final va a ser el logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado menos 2 sobre x menos 1 más una constante. Ajá. Porque u es x menos 1. ¿Sí? Bueno, hasta ahí esta primera parte de lo que es logaritmos naturales con cambio de variable. Fíjate cómo es muy importante conocer los logaritmos naturales dentro de las integrales para integrales que se veían muy complicadas, poderlas desarrollar de otra manera, ¿no? También podemos aplicar fracciones parciales en algunas de ellas, ya lo veremos más adelante, pero ahorita es importante que te familiarices con el tema de cambio de variable con logaritmos, ¿sale? Entonces, hay que estudiar las reglas de los logaritmos, yo las voy a ver, pero si le dan una repasada, desempolva tus libros de geometría y trigonometría. Si te acuerdas, ¿verdad? De esa materia de segundo semestre. No, ya no te acuerdas. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte. Muchas, muchas gracias.